pues aquí en la primavera. Vale. Que, que un día te quieres ir a la playa y otro día pues tienes que sacar el paraguas Bien. y esas cosas, pero vamos. Bueno, dicen la primavera, la sangre altera, tal, Sí, la abstemia primaveral y ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí soportando. los mosquitos, las abejas, todo. Bien, Sí. vamos a lo nuestro porque esto no, si no empezaría. No, como hombres del tiempo no vamos a ganar aquí. Ujú. Me propones un tema que, bueno, está de rabiosa actualidad. Hablar de este señor lo está siendo desde hace tiempo. Con lo que nos contó ayer noche en nuestro país y lo que nos están contando con eso de los aranceles y todo Ujú. se va a montar a nivel internacional, no solo de su país o de España o de Europa, sino en la economía mundial. Pero tú quieres plantearlo desde otro punto de vista. Me has dado un título: El rey Trump quiere un tercer mandato. Es Sí. decir, quiere volver a ser Mm. elegido, a pesar de que la constitución de su país, de Estados Unidos, dice que lo máximo son 2. Mm. Bueno, cuéntame. Vale, yo diría más que rey emperador, pero Eso. te he propuesto rey porque así se autodenominó él, ¿no? Es decir, recientemente, en febrero, eh, claro, hace tantas barbaridades que no estamos al tanto de todas, ¿no? No damos abasto, ¿no? No damos abasto, no. Pero entonces en febrero él hizo una, no sé cómo llamarlo, un decreto presidencial o alguna cosa por el estilo, por la cual eliminó, no, una orden ejecutiva, lo he encontrado por aquí. Hizo una orden ejecutiva por la cual eliminó la tarificación de los atascos de tráfico en la ciudad de Nueva York. Algo así, para que nos entendamos, pues como esa disputa que hay también en las grandes ciudades europeas sobre qué tipo de coches pueden entrar, en qué momento, etcétera, ¿no? Y qué tarifas se puede imponer a la gente que vaya al centro de las ciudades en determinados momentos y demás. Entonces, una vez hecha esa orden ejecutiva por la cual eliminaba una propuesta del alcalde de Nueva York, eh, en principio más ecologista, por decirlo de alguna manera, o más cercana a la vida de las personas y a la eliminación de los humos y demás, pues como ya sabéis que es muy aficionado a la inteligencia artificial, pues él mismo, alguien supongo que se lo hizo, y él mismo sacó un tuit en el cual venía a decir: el rey de Nueva York pues ha arreglado este tema, ¿no? Y entonces aparecía él con una corona de oro, con los edificios esos más singulares de Manhattan. No sé si decía el rey de Nueva York o el rey de Manhattan, alguna cosa parecida, ¿no? Bueno, parecen tonterías, pero bueno, ya sabemos que este hombre no da puntada sin hilo, que se suele decir. El siguiente tema es un poco más grave, ¿no? Porque esto puede ser igual de desagradable, aunque no tanto como aquella especie de vídeo también en la inteligencia artificial sobre Gaza, ¿no? Sobre Gaza, el resort en Gaza. Pero en una reciente entrevista, más o menos reciente, entrevista en la NBC, preguntado por una periodista amiga, porque evidentemente él solamente da entrevistas a los medios que no dan bulos, ¿no? Le preguntó por por el límite de mandatos en los Estados Unidos y cuál era su previsión, ¿no? Eh, Hago un paréntesis aquí. Quiero recordar, porque no sé la memoria de nuestras oyentes y nuestros oyentes y demás, pero a mí una de las cosas que me pareció muy singular en su discurso después de haber ganado las elecciones fue un párrafo
que en ese momento encontré también recogido en algunos medios, pero que luego parecía que se había olvidado, que él viene a decir en un momento dado que quizás no vuelva a haber elecciones en Estados Unidos, ¿no? Eso es más fuerte aún. Eso es más fuerte, sí, todavía. Entonces creo que alguien le debe haber dicho, vamos a intentarlo de otra manera, ¿no? Y entonces en esa entrevista él dice, más o menos textualmente traducido, hay métodos, primero dice hay métodos y luego dice hay planes, ¿no? Bueno, entonces las cosas van saliendo. No sé si los métodos o los planes, que es lo que sale, pero van apareciendo cosas. Y entonces ahí se empiezan a establecer especulaciones, ¿no? Una de las especulaciones sería que su actual vicepresidente Vance se presentara como presidente y él se presentara como vicepresidente, y luego Vance planteara su dimisión y, por tanto, el vicepresidente releva al presidente, ¿no? En caso de que pase esto, ¿no? De dimisión por el motivo que sea. Bueno, ha estado fluctuando durante un tiempo. Yo creo que era un poco burda. Creo que están lanzando globos sondas y os explico por qué es un poco burda, ¿no? Es un poco burda porque en principio la enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos, que se estableció en 1951 por un tema que luego os explicaré, plantea eso, es decir, que cualquier presidente no puede estar más de 2 mandatos en la presidencia, pero debían haber leído solamente hasta ahí o debían haber leído la enmienda que les interesaba y van lanzando globos sonda en este tipo, ¿no? Pero resulta que la enmienda 12 también de la Constitución de los Estados Unidos tiene muchas enmiendas, la enmienda 12 viene a decir que quien no es elegible como presidente tampoco lo es como vicepresidente, ¿no? Con lo cual, evidentemente, si él no puede ser elegible como presidente porque ya ha llegado el momento, dentro de 3 años y pico, llegaría a su segundo mandato, pues tampoco lo podría hacer como vicepresidente, ¿no? Ese tipo de cuestiones parece que ahora mismo están claramente establecidos. Vistas estas contradicciones, él ha empezado a decir, bueno, pues quizás es demasiado pronto para pensar porque tengo muchas cosas que hacer y ahora estamos gobernando y todo va muy bien y la economía y lo otro y lo de más allá y tal, ¿no? De todas maneras, bueno, siguen apareciendo cosas de estas, ¿eh? Nosotros nos enteramos aquí un poco a medias. Solamente si, bueno, pues si coges determinados medios o si estás al tanto un poco de la política internacional y especialmente, sobre todo por la situación que se produce en la actualidad en los Estados Unidos, pues van apareciendo cosas, ¿no? Y, por ejemplo, pues uno de los representantes republicanos por Tennessee en la Cámara de Representantes planteó también hace 2 o 3 semanas una resolución de apoyo a que la enmienda 22 se modificase y quedase más o menos de la siguiente manera, que podría haber 3 mandatos mientras que no fueran seguidos, ¿no? Sí. Entonces parece una tontería, ¿no? Porque en principio parece, bueno, eso es para que Trump lo pudiera hacer. Sí, es para que Trump lo pueda hacer, pero no solamente para que Trump lo pueda hacer. Detrás ahí ya empieza a haber una cosa más pensada. Cuando digo que empieza a haber una cosa más pensada es porque si el planteamiento es ese, Barack Obama también se podría presentar. Correcto. Correcto. Es decir, no solamente nos planteamos el tema, sino que además lo planteamos de la manera que nos va bien a nosotros, ¿no? Que es,
se pueden 3 mandatos siempre que no sean 2 seguidos, sino que sea uno, en medio pierdo y luego sí que puedo hacer 2, ¿no? Es decir, sería la enmienda podría no tener número tranquilamente y llamarse la enmienda que le conviene a Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas están ahí flotando, ¿no? Están flotando. Como sabéis, una de las estrategias de la ultraderecha y por tanto de las estrategias de Trump consiste en ir lanzando ideas y ver cómo reacciona la gente ante esas ideas, cómo cuelan, cómo fluctúan, haciendo encuestas a posteriori, viendo cuál puede ser el resultado de un planteamiento por el estilo. Cambiar una enmienda de la Constitución es una cosa muy complicada, y aquí es donde venimos a la parte realmente gruesa del tema, porque por lo que he estado mirando, cambiar enmiendas de la Constitución o artículos de la Constitución en los Estados Unidos necesita, por un lado, los 2/3 del Senado y la Cámara juntos, cosa que ahora mismo Trump no tiene. Es decir, no es esa la situación. Sí tiene mayoría en ambos, pero no tiene una situación como esa, y veremos dentro de 2 años cuál es la situación, si sigue ganando Senado y la Cámara de Representantes, o a lo mejor solamente sigue ganando el Senado y ha perdido la Cámara de Representantes. Pero además que... Lo dices dentro de 2 años porque son las elecciones de a Claro, medio mandato o algo así. exactamente. Hay unas elecciones como de relevo de una parte que se producen, bueno, en realidad todas son elecciones a 4 años, pero hay algunas que no son coincidentes Sí, con la elección presidencial, ¿no? vale, Es vale, decir, que van 2 años por delante o 2 años por detrás, como correcto. queramos verlos, ¿no? Pero además de eso, necesitaría, y eso es todavía más complicado, las 3/4 partes de los legislativos estatales. Es decir, que las 3/4 partes de los parlamentos de los diferentes estados de los Estados Unidos también estuvieran de acuerdo, ¿eh? Por tanto, como veis, modificar la Constitución norteamericana no es una cuestión fácil, es una cuestión bastante compleja que daría la impresión de que en principio alejaría estos cantos de sirena pues del equipo alrededor de Trump y demás. Pero a mí me sigue preocupando, como tú bien decías, lo que él planteó al día siguiente de ganar las elecciones, ¿no? Es decir, quizás no vuelva a verlas. Y bueno, Trump puede buscar también otros artilugios, ¿no? Es decir, no sería la primera vez, y entonces he estado buscando para vuestra reflexión. Bueno, en primer lugar, antes de llegar a eso, deciros que la enmienda 22 es del año 1951, y se produjo porque Roosevelt, quizás uno de los presidentes del siglo XX más conocidos, si no el más conocido, estuvo 4 mandatos, seguidos entre 1933 y 1945. Era otro momento, no existía... Le pilló la depresión de por medio, Sí, ¿no? efectivamente. O sea, pero bueno, sobre todo porque no existía esta enmienda, entonces a raíz de esto y a su muerte y tal, aunque entró Truman, etcétera, pues digamos que los 2 partidos que dominan mayoritariamente la escena norteamericana decidieron ponerse de acuerdo en una cosa por el estilo, ¿no? Que esto no era de recibo, ¿no? Hay que tener en cuenta que probablemente él quizás no hubiera ganado como tú bien dices, no hubiera ganado las terceras elecciones, pues de no situarse Estados Unidos pues a punto de entrar en la guerra, y luego entrando en la guerra, aparte de la primera etapa que tú has nombrado, que es toda la etapa de la depresión, su proyecto del New Deal, etcétera, ¿no? Evidentemente fue
situación especialmente convulsa en los Estados Unidos, ¿no? que dio margen a eso. Y bien, vayamos ahora a ejemplos. Entonces, podemos encontrar ejemplos recientes, ¿no? En Rusia. Rusia también tenía una constitución. En Rusia también el presidente federal, porque hay como dos presidentes, el presidente federal y el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es como el primer ministro en algunos países europeos, etcétera. En Rusia, Putin llega a la presidencia federal en el año 2000, está de 2000 a 2004, de 2004 a 2008. Por la Constitución de Rusia tiene que abandonar y entonces se presenta quién era su presidente de gobierno, o su primer ministro, que era Medvedev. Y él cambian los roles, ¿no? Y él pasa a ser como primer ministro o presidente de gobierno con Medvedev. En esa etapa 2008-2012 aprovechan con una mayoría que antes no tenían a partir de un partido que, si no recuerdo mal, se va constituyendo durante esos años y que se llamaba la Nueva Rusia o algo por el estilo, pues hacen lo necesario para cambiar la Constitución, cosa que consiguen, y entonces ahí tenemos a Putin de 2012 a 2025, por lo menos, como presidente federal in pectore, que también podría llamarse zar tranquilamente, ¿no? Ejemplos históricos, y alguien quizás pensará que me estoy pasando, pero bueno, creo que la ocasión se lo merece, porque yo no me fío absolutamente para nada, como hablábamos en otros programas, de lo que esta gente puede hacer o puede intentar hacer, ¿no? Bueno, tenemos el caso de Mussolini en Italia, que consigue ser primero presidente del Consejo de Ministros Reales en 1922 con el rey Víctor Manuel III, y a partir de ahí disuelve el Parlamento. Es decir, en 2 años, 3 años, disuelve el Parlamento, aduciendo la crisis social por la que está pasando en esos momentos Italia, y transforma el Reino de Italia en el segundo imperio colonial italiano. Se proclama duce, se crea un partido único, el Partido Nacional Fascista, también llamado Partido Nacional Republicano en otra etapa, y bueno, el resto de la historia ya más o menos la conocéis hasta su muerte, ¿no? El caso de Alemania es un caso con Hitler, es un caso bastante parecido, ¿no? Es decir, Hitler había pasado por la cárcel por un intento de golpe de Estado. Cuando sale, recompone el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como Partido Nazi, y empieza a tener obtiene unos más o menos buenos resultados en unas elecciones abiertas y, digamos, democráticas, vamos a llamarlo así, y es nombrado canciller imperial en 1933. A partir de aquí aprovecha la muerte del presidente de la República Alemana para proclamarse pues presidente a su vez, Führer y todo lo demás que más o menos conocéis, y a partir de aquí pues sabemos también el grado de desgracia que todo eso produjo, no solamente en Alemania, que también mucho, pero también en el resto de Europa, a partir de sus ansias expansionistas y tal, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto y que alguien me considerará absolutamente exagerado? Pues porque hay delirios que se parecen mucho. Es decir, fijaros que en el caso de estos dos personajes, ambos personajes, Hitler y Mussolini, uno de sus delirios eran volver a constituir o construir, pues eso, un segundo imperio italiano, en este caso, no romano,
volviendo a reivindicar pues sus posesiones de hacía miles de años en el norte de África, etcétera, etcétera. O en el caso de Hitler, pues el tema de la Gran Alemania, ¿no? O en el caso de Mussolini, la Grande Italia, y reivindicando territorios que eran de otros estados, etcétera, etcétera. Claro, si alguien piensa que tenemos al señor Trump reivindicando trozos de tierra, algunos de ellos muy grandes, ¿no? Inmensos, como la isla de Groenlandia, que pertenecen a otros estados, pues a mí, que soy una persona que considera que la historia no se repite, pero que a veces se parece, me mosquea bastante que estas cosas estén rodando, ¿no? Y la misma gente, las mismas cadenas de televisión, los mismos medios, las mismas redes que están planteando la serie de medidas que plantea Putin, sea con el tema de los aranceles, sea con esto, con lo otro, aunque cambien, aunque varíen, pues está planteando en paralelo más o menos las dos cosas, ¿no? En paralelo está planteando una idea expansionista de los Estados Unidos, bien sea hacia el Canal de Panamá, hacia Canadá, hacia Groenlandia, y el hecho de que el orden constitucional establecido en los Estados Unidos hasta ese momento es un orden constitucional que no sirve porque hay una persona o unas personas, si queréis, porque sería todo su grupete, que tienen que ejercer el poder o que tienen que gobernar. Yo diría que en su caso que tienen que ejercer el poder, porque es su planteamiento durante más años de aquellos a los que les constriñe la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí. Eso está ahí. A mí me da bastante pavor, me da bastante miedo que todo eso se vaya ensamblando y vamos a ver, cómo se va desarrollando, ¿no? Es posible que alguna de estas cosas que han lanzado, si se dan cuenta que no funcionan mucho, retrocedan momentáneamente, pero sigo recordando unas de sus primeras palabras después de las elecciones, y sigo recordando que él y su gente consideraba que le habían robado y que a lo mejor no va a tener suficiente con 4 años, eso lo ha repetido en varias ocasiones, y que pues que a lo mejor hay que cambiar, ¿no?, las normas para que pues gente que es carismática, que tiene las ideas muy claras, que tiene las soluciones para todas las cosas, lo pueda hacer, porque 4 años es poco, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos ante esa dinámica, probablemente estamos ante el tema de probar si cocinan a la rana o no la acaban de cocinar, ¿no?, a fuego lento o tal, pero a mí me parece tremendamente peligroso porque los intelectuales que Trump tiene detrás, por llamarlos de alguna manera, no tienen ningún tipo de problema. Como ya expliqué en otro programa anterior, algunos de los catedráticos y demás que le dan apoyo hace tiempo que están lanzando tesis al respecto de que una sociedad democrática burguesa, democrática liberal, es un impedimento para el desarrollo del capitalismo, que ya me dirás tú. Y eso por un lado, y por otro lado la otra parte que le da apoyo, que es lo que se llama el Big Tech, ¿no?, los grandes propietarios de las cuestiones tecnológicas, pues tampoco es que sean particularmente partidarios
de la democracia y defensores a ultranza de la democracia, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que quería explicar aquí. No sé si tienes alguna pregunta o lo dejamos aquí como una cosa en la que ir pensando de vez en cuando y sobre todo ir viendo los movimientos que se puedan producir al respecto. A mí la única esperanza que me queda es que solo sea un globo sonda. Sí. A ver cómo responden, a ver cómo cae esto, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Sí, como tú dices, si quiere puede, aunque ahora en la segunda parte veremos que a lo mejor no todo va sobre, no es miel sobre hojuelas para vamos a poner un poco de música y después seguimos, pero vamos a seguir en Estados Unidos con otros temas, ¿vale? De acuerdo. Seguimos con Emili Cortavitarte. Estamos en Es lo que hay en Radio Clara. Y os decíamos antes que seguíamos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos nos vamos a ir a Wisconsin. También creo que me habías hablado de Luisiana, sí, Luisiana, que me lo había apuntado. Ha habido ahí una especie de votaciones para elegir. Ahora me lo vas a explicar muy bien porque yo estoy un poco también confuso. Jueces. Era un juez, ¿no? En este caso ha salido una jueza. Una jueza. Sí. No. Jueces de su Tribunal Supremo, en este caso. Sí. Bueno, incluso en Wisconsin concretamente, Elon Musk había metido un montón de millones para apoyar a la oposición y que saliera triunfador de esa elección de la jueza o el juez para el Tribunal Supremo, un trumpista, una persona cercana al trumpismo, y parece ser que no ha salido todo lo bien que querían. Podríamos considerar todo esto, después hablaremos de Luisiana también, como un primer test para Trump, o es una cosa aislada que no tiene nada que ver y no hay por qué sacar conclusiones que nos vendrían bien para nuestros gustos a lo mejor, pero vamos a hablar de ello. ¿Qué te ha parecido? Sí. Bueno, hablaremos de tres noticias que se han tres eventos electorales, ¿no? De una u otra manera, porque sabéis que allí en Estados Unidos se eligen los sheriffs, los miembros o las miembros de los tribunales supremos y de determinada tal, los fiscales, etcétera. Todo es, en principio, todo es aparentemente más democrático que aquí. Luego lo que pasa es que las campañas están muy mediatizadas en primer lugar por los dos grandes partidos y últimamente mucho más por el dinero que cada una de las personas que se presenta tiene para su campaña, ¿no? Y estamos hablando de muchísimo dinero, de un dinero que no tiene nada que ver con lo que por lo menos hasta ahora pasa en Europa, ya veremos. En el caso de Wisconsin, que hay que decir que es un estado de los llamados estados bisagras, ¿no? De aquellos 7, si os acordáis, en las últimas elecciones con Kamala Harris, había siete estados que quedaban que podían ir hacia un lado o hacia otro y que al final fueron hacia el lado de Trump y Wisconsin era uno de ellos. Sí. Entonces, en Wisconsin, esta semana, yo diría que a principios de esta semana o a finales de la semana pasada, se escogía un miembro del Tribunal Supremo de Wisconsin. No estamos hablando del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Allí cada estado tiene a su vez su Tribunal Supremo que atiende a los temas máximos de ese estado. Pues la elección de un miembro, o en este caso una mujer, se presentaban un hombre y una mujer, del Tribunal Supremo de Wisconsin. El señor Musk se ha paseado
por Wisconsin, de la misma manera que en su momento hizo paseándose por Alemania y dando aquellos recaditos a la gente que se metía con la ultraderecha y demás, ¿no? Y en este caso se ha paseado y ahí podéis encontrar en los medios alguna foto muy curiosa en que él lleva por gorro una especie de porción de queso, ¿no? Que es debido a que Wisconsin es en los Estados Unidos una de las mayores productoras de queso, ¿no? Pero ni eso, ni el dinero que ha metido en la campaña de su patrocinado o del patrocinado por el Partido Republicano, ni los ejercicios de espectaculares en los cuales él ante el público le daba un talón por por $1 millón a una persona que aseguraba que iba a votar a ese juez, etcétera, ¿no? Han surtido efecto. Las cifras del gasto de Musk en esta campaña rondan los $80 millones. Es decir, que es una cantidad importante, ¿no? Y no obstante, la jueza progresista de apellido Crawford, como la actriz, ha ganado con un 55% de los votos, ¿no? En un sitio en el que, en principio, Trump había ganado anteriormente, bueno, por poco, un margen de un 1 o 2 puntos. Hay cuestiones muy interesantes en esta elección de la jueza, ¿no? Porque a lo mejor esta jueza, digamos, analistas que hablan de que quizás esta jueza ha encontrado uno de los resortes para oponerse a Trump y a toda su corte, ¿no? ¿Y cuál ha sido? Es decir, esta mujer ha hecho una campaña muy inteligente, por lo que parece, en la que prácticamente no ha hablado de su oponente y ha hablado de Elon Musk, ¿no? Entonces, ella ha hecho ver ante el público que asistía a sus mítines, en los debates televisados, etcétera, que ella en realidad no se estaba oponiendo a aquel otro juez conservador, sino que ella en realidad se estaba oponiendo a Musk, que representaba ese tipo blanco, multimillonario, etcétera, que cree que puede hacer lo que quiera con su dinero y que puede mandar en todos los sitios y que puede ir al espacio y que puede tal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, da la impresión de que o bien el otro contrincante era muy débil o que eso ha tenido su efecto, ¿no? Ella ha hecho, vuelvo a repetir, sobre todo un ataque a Musk y a lo que he llamado antes la Big Tech, es decir, los grandes poseedores de las grandes compañías tecnológicas. Y en este estado, en Wisconsin, eso ha funcionado, ¿eh? Supongo que ha introducido más elementos porque, claro, os extrañará y os preguntaréis, hostia, $80 millones simplemente por un juez de un tribunal supremo de Wisconsin, aunque le dé a esa juez en concreto le dé la mayoría a los progresistas y a las progresistas, parece mucho dinero para este tema. Bueno, aquí hay dos temas importantes, ¿eh? Una cuestión es que Wisconsin, con otra composición de ese Tribunal Supremo, hizo un cambio en la distribución de los distritos electorales que parece que favoreció a Trump, según los analistas, y entonces es posible, eso está puesto en cuestión, ha sido llevado al Tribunal Supremo de Wisconsin, entonces habría una cierta posibilidad de que eso se cambiara y por tanto ya no estamos hablando solamente de la elección de una jueza progresista, sino que estamos hablando de que a lo mejor Trump, que ganó por un 0,86 puntos en Wisconsin, depende cómo se resitúen los distritos electorales, pues a lo mejor resulta que no gana, ¿eh?
Y la otra cosa también muy importante, y en ese aspecto, claro, ha sido más interesante que ella pusiera el dedo en el ojo, es que Tesla, la empresa de automóviles de Elon Musk, tiene problemas en ese estado porque quiere abrir unos concesionarios de una determinada manera y ahí existen unas normas sobre los concesionarios de automóvil que no le permiten a este señor hacer lo que le venga en gana y ponerlos de la manera que a él le interesa, ¿no? Es decir, por tanto, también un poco para que veamos el fondo de a lo que va toda esta gente, ¿no? Es decir, a lo que van todos estos grandes multimillonarios norteamericanos que se han situado alrededor de Trump. Siempre hay un negocio detrás, es decir, cuando se propone Gaza hay un posible negocio detrás, cuando se propone el Canal de Panamá hay otro posible negocio detrás, cuando se propone Groenlandia hay otro posible negocio detrás, cuando trato de que se acabe, aparentemente, de que finalice la guerra en Ucrania, hay otro negocio detrás porque me quiero quedar con sus tierras raras. Es decir, este es un componente que va a ir saliendo cada vez más y un poco respondiendo a la pregunta que tú decías, vamos a ver hasta qué punto los planteamientos más duros a este nivel, que son planteamientos un poco los que decía antes, ¿no? Planteamientos expresados de ese punto de vista, ¿no? El punto de vista, la democracia, es decir, la democracia lastra al desarrollo del capitalismo y a la iniciativa individual y privada, o el hecho de decir es mejor tener políticos o que nos dirijan personas que ya son ricas porque evidentemente no harán chanchullos, no entrarán en la corrupción porque ya son ricas y por tanto ese discurso que es más duro, digamos, ideológicamente, por decirlo de alguna manera, que el discurso de América primero, hay que echar a los inmigrantes, el tema del trabajo, vamos a ver hasta qué punto lastra o no lastra el desarrollo y la trayectoria de Trump y de sus compinches, ¿no? Entonces, claro, lo de Wisconsin es un ejemplo, es, si queréis, un primer ejemplo, de alguna manera, más evidente en los últimos tiempos. E incluso comienza a haber gente dentro de los analistas políticos norteamericanos y especialmente en los más cercanos al Partido Demócrata y demás, que plantean que la oponente debe ser nuevamente otra mujer y que la oposición se debe hacer no tanto hablando de Trump, sino hablando de todo lo que él tiene alrededor, ¿no? Y especialmente en este aspecto, Musk, por la manera como él es, como él actúa, es probablemente el personaje de Trump más fácilmente caricaturizable, desmontable, criticable, etcétera, ¿no? Si a eso le unimos que Musk ha dicho, y lo habéis visto porque lo dijo en una reunión del gobierno, ¿no? Que este es el personaje más importante y el que no esté de acuerdo con él, pues ya se puede estar yendo, pues quizás aquí pueda estar, quizás pueda estar el punto más débil de Trump, ¿no? No exactamente en el propio Trump, que tiene muchos puntos débiles, pero supongo que ya le atacaron y le golpearon en el hígado todo lo que pudieron y a pesar de eso siguió para adelante, también por errores, como ya dijimos en la campaña, y hablamos de eso en la campaña del Partido Demócrata, pues probablemente en estos momentos la gente que la acompaña y especialmente Elon Musk se puedan convertir en un lastre, o al menos eso es, como os digo, lo que leyendo algunos analistas norteamericanos están viendo y también del mundo anglosajón, británicos y demás, ¿no? Luego, siguiendo un poco con esto, que ya sé, es un poco para poner un poco de esperanza, ¿no? Después del primer tema,
habría una noticia no tan buena, pero a pesar de eso, en Estados Unidos, pero a pesar de eso interesante, que sería que en Florida ha habido recientemente unas elecciones para cubrir 2 puestos en la Cámara de Representantes, porque esas 2 personas están ahora en el gobierno de Trump. Y hay que tener en cuenta que en Florida Trump había ganado por 10 puntos a Kamala Harris, ¿no? Y fue uno de los estados donde la diferencia fue mayor, porque en otros, como habéis visto, Wisconsin fue un 0,86 o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, la diferencia no ha sido tan grande, a pesar de que sí que a nivel mayoritario los estados cayeron del lado de Trump. Entonces, bueno, han salido 2 republicanos que sustituyen a 2 republicanos, por tanto no cambia nada en la Cámara de Representantes, pero esos 2 republicanos que han salido no han mantenido ese margen de los 10 puntos, ¿no? Y en uno de los casos ha estado poco por encima de un punto de diferencia con la persona que se presentaba por el Partido Demócrata, ¿no? Lo cual, bueno, no sé si se puede analizar en solitario, igual que nos pasa en el caso de Wisconsin. Lo que pasa es que si vas sumando cosas podrían tener un sentido y habría que ver más cosas, ¿no? Es decir, vamos a hablar de tres situaciones. Podría significar que puede haber alguna gente que ya se esté dando cuenta de qué va la cosa, ¿no? Sí. Y por último sería el caso de Luisiana, que tú decías antes, que yo te había comentado, y es que ahí también hay un gobernador republicano, trumpista hasta la médula, que confiando en la mayoría que había obtenido al rebufo de Trump, decidió hacer una especie de referéndum, una especie de consulta, ¿no?, que se puede hacer en los estados norteamericanos, sobre 4 enmiendas a la Constitución de ese estado, ¿no? Entre esas 4 enmiendas había alguna que podría seguir arrastrando a los mismos votantes de Trump, que era, por ejemplo, endurecer las penas a los delincuentes juveniles, que evidentemente delincuente juvenil quiere decir delincuente negro, delincuente latino, etcétera, etcétera. Y otras mezcladas entre las 4, pues de reformas en el Código Fiscal del estado de Luisiana, que como os podéis imaginar, favorecían a las personas más ricas, ¿no? Esto es otra de las cosas que también está ahí y que lógicamente hay que destapar. Vale, el tema es que no ha sacado ninguna de las 4 enmiendas. O sea que creo que se votó el fin de semana pasado, si no voy equivocado ahora, y no sacó ninguna de las 4, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este gobernador lógicamente sigue gobernando porque ha sido elegido para eso, pero claro, un gobernador que se arriesga a presentar 4 enmiendas a su constitución particular de su estado, ¿no?, o a su reglamento de su estado, y que las pierde las 4, pues a lo mejor se tiene que estar pensando alguna cosa, ¿no?, o planteando alguna cosa. Entonces son bueno, 3 noticias que tienen que ver con las 2 últimas semanas y con Estados Unidos. Estamos a principios de marzo. Trump entró en el gobierno en enero. A principios de abril, Perdón, a principios de abril, sí, me he equivocado yo. Quiero decir que han pasado 3 meses, que estamos prácticamente dentro de esos 100 días de gracia, ¿no? Y parece ser que se empiezan a ver pues grietas en lo que parecía que era un entramado muy consolidado, ¿no? sí. Claro, no sé si esta información que me llega o que nos llega, pues nosotros la podemos magnificar más o menos. Evidentemente, lógicamente, hay que ver qué más cosas pasan, si vuelve a haber elecciones
en algún estado por cualquier motivo, porque algún representante en la Cámara muere, etcétera, alguna cosa de estas, y si eso va a ir produciendo cambios, ¿no? Ahora mismo la Cámara de Representantes, Trump tiene justo la mayoría, pero la mayoría justa. Entonces, bueno, son cosas que están ahí, que podrían estar indicando cosas. Ahora mismo no hay oposición a Trump en el sentido de que el Partido Demócrata no ha dicho nada, no parece estar absolutamente desnortado, pero sí hay personas de tendencias mucho más demócratas y mucho más progresistas que están poniendo en cuestión, aparte de las movilizaciones y todo este tipo de cosas, que están poniendo en cuestión eso que parecía una hegemonía absoluta por parte de Trump. Bien, ya un día dijimos aquí, no sé si estando tú o estando otro compañero, que obviamente Trump ha ganado las elecciones de manera rotunda en Estados Unidos, por eso de que quien gana en un estado, aunque sea por un 0, algo al contrincante, se lleva todo los representantes de ese estado, pero la diferencia entre, contando votos en todo Estados Unidos entre Harris y Trump fue apenas 2 millones de votos de diferencia de una a otro, ¿no? Que es ganador por el sistema electoral y el reparto de escaños, digamos, llamémosle escaños así a los representantes de los estados, pero que tampoco pues puede decir que en votos, en personas que le apoyan al trumpismo, es absoluto, y que la derrota de los demócratas fue penosa. Es penosa con un sistema electoral como el que tiene Estados Unidos, que no solo es eso, sino después es el Tribunal Supremo y es todo lo demás. Pero estas cosas nos valen. Yo no sé si es más el deseo que la realidad de que a lo mejor algunos patinazos se puede llevar el trumpismo, no solo Trump, sino el trumpismo en Estados Unidos, y también fuera de Estados Unidos, los seguidores acérrimos que tiene y que empieza a tener a nivel mundial, ¿no? Veremos si solo se queda en eso, en unas anécdotas, casos puntuales, como tú has dicho, han sucedido o nos sirven de test. Ya veremos, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues siguiendo un poco la línea, ¿no? Es decir, el señor Abascal, que ha ido a saludar y a limpiarle los zapatos a Trump, bueno, se puede encontrar con un problema a corto plazo si los aranceles de Trump con respecto a España apuntan, aparte de al acero y alguna otra cosa, apuntan a los productos agrarios, porque es evidente que una buena parte del voto del señor... Tiene toda la pinta de que vaya. Claro, y tiene toda la pinta. Entonces, bueno, si los aranceles van al aceite de oliva, a las naranjas, a los vinos, al jamón, a los quesos, a toda una serie de cosas, pues ya veremos si gente que ha confiado aquí en Vox puede seguir confiando en Vox. Entonces, Trump, el tema es que Trump, por la relevancia de lo que significa la presidencia de los Estados Unidos y demás, no solamente puede, es decir, de la misma manera que puede favorecer que opciones de su tipo de ultraderecha aparezcan en otras partes del mundo y que lógicamente funcionen como una internacional, etcétera, todo eso, pero también puede ayudar a caer en función de cómo se desarrolle, porque claro, el problema, la globalización desde luego no ha sido una solución, está claro, y sobre todo cuando es globalización únicamente económica, pero el volver a cerrar fronteras, el hacer un proteccionismo, al final lleva a la confrontación, y evidentemente lleva a la confrontación
entre personas que son profundamente nacionalistas o, si queréis, estatistas, ¿no? Defensoras en concreto y únicamente de su Estado y de las personas que ellos consideran que forman parte de su Estado. Entonces eso tiene también las patitas muy cortas, ¿no? Muy bien, Emily. Tendría unos más temas pensados, pero nos hemos Sí. pasado sobradamente del tiempo que teníamos y nos quedará pues más días para hablar de lo que pase con Le Pen, etcétera, y también Muy hacer bien. comparaciones con lo que podría pasar por aquí. Muy Bueno, bien. que vaya bien. Nos oímos la semana que viene. Si no pasa nada, Perfecto. todo va bien. Hasta la Vale. semana que viene. Un abrazo. Cuidaros.